Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy 22 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El testimonio del Espíritu. Y la cita la encontramos en Romanos, capítulo 8, versículo 16, donde dice lo siguiente: el Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu. Oremos. Padre amado, te agradecemos inmensamente todo lo que significa ser reconciliados contigo. Todo beneficio celestial, todo don que tú nos has concedido por el sacrificio que Cristo Jesús, tu único Hijo, hizo por cada uno de nosotros. Señor, no hay palabras para agradecerte, porque para siempre tendremos una deuda que jamás podremos pagar, lo cual solo podemos aprovechar mostrándote una vida de gratitud. Señor, ayúdanos a entender que no vamos a tener el testimonio del Espíritu, no vamos a tener tu confirmación y tu certeza, al menos que entendamos la obra y el ministerio de tu Espíritu. Así que ayúdanos, Señor, a entender y a rendirnos de una vez por siempre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, nuevamente el título es el testimonio del Espíritu. ¿Quién no quiere vivir y tener el testimonio que el Espíritu de Dios nos da, esa confirmación de que estamos en lo correcto, que estamos caminando el camino que Dios desea para nosotros? Obviamente, esa paz que viene a través de ser guiados, la certeza que Dios quiere para cada uno de nosotros, la libertad de poder obedecer al Señor. ¿Quién de nosotros no desea esta vida? Entonces veamos cuál es el consejo del hermano Oswald Chambers para nosotros hoy. Dice: cuando acudimos a Dios, corremos el peligro de caer en un regateo espiritual con Él. Es decir, que queremos el testimonio del Espíritu de Dios antes de hacer lo que nos manda. Nosotros pedimos que nos confirme, digamos, cosas que van a venir después. Mucho se encuentra en nosotros entender cómo es la vida de fe, ¿verdad? Nosotros debemos tomar un paso de confianza, es decir, obedecer lo que Dios ya nos ha revelado y no entrar en este tipo de regateo que no tomaremos el próximo paso hasta que Dios nos revele lo que nosotros le estamos pidiendo. Las cosas no funcionan así. A veces nos podemos preguntar por qué Dios no se nos revela. Y el hermano nos dice aquí que no se nos revela porque no puede. Obviamente, cuando el hermano utiliza la palabra no puede, o sea, las palabras no puede, jamás está hablando acerca de que hay algo que Dios no puede hacer porque no tiene el poder para hacerlo. Lo que pasa es que Dios es un Dios comprometido con su propósito y Él no va a hacer nada que nos lleve en dirección contraria. Entonces, nosotros le podemos pedir a Él los detalles antes de movernos, pero Él simplemente no nos va a revelar esos detalles porque no van a conseguir el desarrollo de carácter, el desarrollo de nuestra vida de fe, de confianza en Él de esa manera. Entonces, a esto se refiere el hermano cuando dice que Dios no nos revela porque no puede. Ahora nos explica, no es que no quiera, sino que no puede porque tú mismo le estorbas, en tanto que no te abandones a Él en total entrega. Puesto que Dios está buscando eso,
adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, personas que se entreguen como sacrificios vivos en agradecimiento por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, librándonos de la esclavitud al pecado y colocándonos en su familia directamente por adopción, por gracia, mediante la fe. Entonces dice, pero cuando nosotros nos entregamos de forma completa, de inmediato Dios da testimonio a sí mismo. No puede darnos testimonio a nosotros, a la vieja naturaleza, pero en el acto, cuando nosotros obedecemos y nos entregamos de forma completa, Él da testimonio a su propia naturaleza en nosotros. Recordemos que Él le ha dado el don del Espíritu Santo a toda persona que por medio del arrepentimiento ha recibido su salvación. Entonces, Dios se comunica con su espíritu en nosotros y no con el espíritu que es rebelde contra él. Dice, si hubieses recibido el testimonio del espíritu antes de la realidad y verdad que provienen de la obediencia, ¿verdad? El resultado sería simplemente una emoción sentimental, que es lo que tenemos en muchas personas, un cristianismo con pura emoción, realmente como un cristianismo flotante, no anclado en la realidad de quién es Dios revelado por medio de su palabra. No hay madurez, somos como niños fluctuantes, dejándonos llevar por cualquier novedad. Dice, pero cuando actúas sobre la base de la redención y pones fin a la irreverencia que implica el debatir con Dios, en el acto, es decir, inmediatamente, Dios aporta, ofrece, confirma su testimonio. Tan pronto como abandonas tus propios razonamientos y lucubraciones, Dios da testimonio de lo que Él ha hecho y te sientes asombrado, avergonzado ante tu falta de respeto al haberlo tenido aguardando. Que nosotros negociemos con Dios, que querramos que Él nos explique cómo van a ser las cosas y cuál va a ser el costo y qué es lo que nos va a costar y todo eso antes de obedecerlo es una irreverencia total. Dice, si estás dudando en ti mismo acerca de si Dios puede liberar o no del pecado, entonces o bien déjalo que Él lo haga, que te libere realmente del pecado, o confróntalo, sé transparente y directo y dile que no crees que lo pueda hacer. No le cites a esta o aquella persona, no le nombres, mira lo que esta persona está haciendo y mira lo que la otra persona está haciendo. Dios no necesita que nosotros le apuntemos a otras personas. Sencillamente obedece. Lo que vimos en Mateo capítulo 11, versículo 28, que es esta invitación del Evangelio, venid a mí, nos dice el Señor. No es venir a un sistema religioso, no es venir a un grupo de personas, de una nueva sociedad, no. Es acercarnos y venir al Dios viviente, es decir, a Jesús resucitado, ascendido, sentado a la diestra del Padre. Él dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, frustrados, angustiados, ¿verdad? Ven, si estás cansado, y pídele al Padre si sabes que eres malo. Si tú que sabes que eres malo y todavía le das buenas cosas a tus hijos, como dice en Lucas capítulo 11, del versículo 9 al 13, vas y revisas, Jesús dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, no sabrá darnos
el Espíritu Santo, ese testimonio que muchas veces quisiéramos tener. Y dice, el Espíritu de Dios da testimonio de la redención del Señor y de nada más. Este es el gran misterio, Cristo en nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por su sangre. El Espíritu de Dios ministra el mismo plan, ministra la misma salvación, el mismo pacto de redención trinitario. Dice, no puede dar testimonio a nuestra razón. Él no va a lidiar con todo lo que nosotros pensamos de qué trata la vida, de cuál es nuestro propósito, identidad, propósito, nuestro ministerio. Nada de eso es de interés para el Señor. Recordemos, hay una obra y es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario en lugar del pecador, ¿verdad? Nos sentimos inclinados a confundir la simpleza que proviene de las decisiones de nuestro sentido común natural con el testimonio del Espíritu. Pero el Espíritu da testimonio solo a su propia naturaleza y la obra de la redención. ¿Se dan cuenta? Nunca a nuestra razón. Dios tiene un propósito y esto fue desde antes de la fundación del mundo, de restaurar lo perdido. Porque la tierra le pertenece a Dios y todo lo que hay en ella es de Él. Y Dios preparó un plan desde antes de la fundación del mundo a través del cual Él recuperaría lo perdido. ¿Cómo? Con la sangre del Cordero, porque no hay perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. Entonces, esta es la historia principal y general de la Biblia. Dios dándose a conocer a través de un plan de redención. Entonces dice, si intentamos hacerle testificar a nuestra razón, a lo que nosotros pensamos de la vida, a nuestra perspectiva, no es sorprendente que estemos en tinieblas e incertidumbre. Obvio, Dios no tiene ningún interés de entrar en mi plan, en mi vida, en mi ministerio. No, Él me da la oportunidad y el privilegio de ser parte de su plan, su ministerio, su voluntad, ¿verdad? Entonces, el consejo es el siguiente. Echa todo esto por la borda, confía en Él y Él te dará el testimonio de su Espíritu. Bueno, espero que te haya quedado claro el consejo que nos está dando nuestro hermano Oswald Chambers y que esto te lleve a caminar cada vez más y más en claridad, en lucidez, en tranquilidad, en paz, con bastante confianza, creciendo en el conocimiento de Cristo, obedeciendo al Señor, viviendo una vida cambiada, testificando el poder de su gracia. Esto es lo que deseamos para nosotros y para otros, quienes hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y aún anhelamos que las personas que no han creído que el Señor realmente es el Salvador del mundo, que ellos también puedan venir a arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de insistir que Dios tenga que ver con sus vidas y que más bien se den cuenta que no hay vida separada de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces veamos qué nos espera mañana. El título es Nada de la vida antigua. Bueno, como siempre, dando al clavo en donde le tenemos que dar, en el centro, ¿verdad? Bueno, con esto me voy a despedir, deseándoles que pasen un lindo día y que Dios los bendiga.